Aportando Luz, episodio 31. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, y podréis acceder también a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre 15 errores que debes evitar en fotografía nocturna. Bueno, pues vamos con un podcast, el de hoy, que también es muy habitual en estas temáticas, ¿no? Los errores a evitar, así como siendo un podcast que se llama Aportando Luz, tardé hasta el episodio 19 para hablar de herramientas de iluminación. Vamos a ir ahora, en el episodio 31 ya, a hablar de esos errores que, pues con un poquito de cuidado, vamos a poder evitar y conseguir así que nuestras salidas de fotografía nocturna sean más productivas. Algunos de estos errores requieren algo más de trabajo para solventarlos, pero bueno, ya verás que hay muchos de ellos que podrás evitarlos con un poquito de cuidado. Para intentar que estén un poco más ordenados, estos 15 errores los he dividido en 3 fases. La primera sería la parte correspondiente al equipo, la segunda sería la planificación y la última, la tercera, la parte de la toma. Vamos a empezar con el primer error de esta fase del equipo. Y es que hay muchas veces, a mí me pasaba también al principio cuando empecé en fotografía nocturna, que tenía un equipo que no era muy bueno, era una Canon 450D, que bueno, a ISO 400 estaba bien, a ISO 800 empezaba a tener ya mucho ruido y a ISO 1600 eso era ingobernable. Así que muchas fotos no podía salir a hacerlas, las clásicas fotografías de la Vía Láctea o también de paisajes sin iluminar, sin luz de luna o sin que yo aporte iluminación, porque sabía que en esos casos iba a tener que subir muchísimo el ISO hasta ese valor máximo de 1600, forzando mucho a la cámara y obteniendo una fotografía que no me iba a gustar. Entonces eran fotografías que intentaba siempre evitar. Pero no por eso me quedaba en casa, es decir, tienes que conocer muy bien tu equipo, saber hasta dónde puede llegar y en base a esas limitaciones salir a hacer el resto de fotografías que sí que puedes hacer. Por ejemplo, puedes hacer fotografía de iluminación de vehículos, puedes hacer también light painting, puedes hacer fotografía nocturna urbana. Tienes muchas disciplinas en las que puedes trabajar y salir a hacer fotos y conseguir soltura con tu equipo, acostumbrarte a trabajar en la noche sin iluminación, empezar a trabajar la composición en fotografía nocturna, empezar también con el procesado. Es decir, tienes muchas formas de seguir practicando, de no estancarte porque piensas que tu equipo no es el adecuado. Hablábamos en el punto 1 de que hay que saber muy bien a qué localizaciones, a qué tipo de fotografías podemos enfrentarnos con nuestro equipo. Una parte muy importante para poder determinar esto es conocer bien tu equipo. Y conocer bien tu equipo no me refiero a que sepas muy bien cómo funcionan los menús, dónde está cada tecla, sino que sepas hasta dónde puedes subir el ISO o sepas hasta dónde puedes abrir el diafragma. Para esto lo que te recomiendo es que hagas pruebas, ya sea en casa o en una localización cercana a tu casa, con diferentes valores de ISO, diferentes aperturas del diafragma y que luego en casa analices esas fotografías y teniendo en cuenta el tamaño, no hace falta que lo amplíes tampoco al 150 o al 200%, veas si la nitidez que tiene esa fotografía, si el ruido que tiene es para ti aceptable o no y en base a esos valores pues ya sepas hasta dónde puedes ir con tu equipo, hasta qué valor de ISO vas a poder subir y si vas a poder hacer determinadas fotografías o no. Con esto además lo que vamos a conseguir es llegar a una gran confianza en nuestro equipo. Una vez que sabes ya hasta qué ISO puedes subir o hasta qué diafragma puedes abrir sin que la calidad de la fotografía se vea reducida, vas a poder hacer fotografías en el campo sabiendo que con ese parámetro de ISO 1600, 3200, 6400, el que sea, depende de cada equipo, vas a tener una calidad más que suficiente para lo que tú estás buscando y entonces no vas a tener ningún miedo en subir el ISO o en abrir el diafragma. Relacionado también con el ruido estaría el error número 3, que sería, que además es muy común, obsesionarse con el ruido.
Hay mucha gente, yo creo que heredado de las cámaras más antiguas, en las que, como comentaba, ¿no? Con la mía, con la 450D de Canon, que subías el ISO por encima de 800 y eso ya era un desastre. Pues yo creo que esa sensación, ese miedo a subir el ISO es algo que se nos ha quedado ahora a todos en la cabeza y nos cuesta muchísimo subir el ISO. Y si hemos hecho bien el paso número 2, el de conocer bien tu equipo, el de conocer esos límites de tu cámara, pues ya vas a saber dónde está el límite de tu cámara y el límite tuyo, porque también al final es algo subjetivo, es algo de percepción, de dónde estableces tú ese límite de calidad de ruido, y eso te va a permitir llegar hasta ese valor de ISO que tú has calculado como límite y trabajar con mucha confianza sabiendo que no vas a tener ningún problema. Además, es una cosa también que luego se puede recuperar en el procesado. Los reveladores que hay actualmente, Capture One, Lightroom, todos los plugins que hay, eliminan el ruido de una manera muy buena, además sin afectar casi a la nitidez, así que no tengas ningún miedo. Y luego también es cierto que para el tamaño al que solemos ver las fotos no suele ser un problema esa presencia de ruido que solemos observar cuando ampliamos una imagen al 100% o incluso al 200%. No te obsesiones con ese ruido, no aumentes la foto, no hagas tanto zoom para buscar ese ruido, porque es algo que la gente luego no va a hacer, que cuando tú veas una fotografía o cuando la imprimas no lo vas a notar. No hace falta hacer tanto zoom para analizar la foto. Incluso si tienes miedo a subir el ISO porque ves que tu cámara no te permite subir el ISO más allá de 1600 o 3200, hay diferentes formas de arreglarlo, no solamente, como decía, con el procesado, sino que también puedes hacer varias tomas y luego apilarlas en Photoshop o en cualquier otro programa para hacer una eliminación de ruido con ese apilado. Vamos ya con el último punto, con el último error de la parte del equipo, que sería obsesionarse con la nitidez. La mayoría de los objetivos que hay en el mercado, quitando alguna marca tipo marca Acme, que sí que puedan tener un poquito más de defectos en el control de calidad, que tenga una nitidez un poquito más baja, lo normal es que los objetivos más habituales en el mercado nos dan una nitidez de sobra. Sí que es verdad que hay algunos objetivos, a mí me pasaba también al principio cuando tenía un Sanyan de 14 milímetros, que en las esquinas, pues la nitidez no es tan perfecta, son un poquito más blandos, pero bueno, son zonas en las que a mí no me interesa que se vaya la mirada del espectador. De hecho, en el procesado introduzco un pequeño viñeteo en esas esquinas, así que tampoco me interesa tener ahí en esa zona una nitidez perfecta. Igual que hablaba también antes, no hace falta aumentar al 100% o al 200% la fotografía para comprobar que está perfectamente nítida. E igual que antes, a la hora de utilizar esa fotografía, lo que vamos a hacer es publicarlas en redes sociales, que se van a ver a un tamaño muy pequeño, o impresas en un soporte físico para ponerlas en casa, y esa nitidez va a ser más que suficiente. No os obsesionéis nunca ni con el ruido ni con la nitidez, y que esto no os impida disfrutar de la fotografía y salir a hacer fotografías nocturnas. Bien, pues hemos visto ya los errores de la parte correspondiente al equipo, que sería no salir a hacer fotos por pensar que tenemos un equipo que no es suficiente para lo que queremos hacer, no conocer dónde están los límites de tu equipo y obsesionarse con el ruido y con la nitidez. Vamos ya con la parte de planificación y el primero sería no revisar el equipo en casa. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos llegado a la localización, hemos ido a montar el equipo y hemos visto que hay una mancha en el objetivo, que el sensor tiene también una mancha, que la batería de la cámara está a medio cargar, que la intensidad de las linternas no es la suficiente porque las pilas están ya también un poco flojas, un poco gastadas? Es muy importante, antes de salir de casa, dedicar 5 minutos a revisar todo el equipo porque no te va a costar más comprobar que está todo limpio y si hace falta, pues cargar baterías y pilas, pero no tener que hacer todo esto en el campo, no ponerte a limpiar una lente o un sensor en el campo de noche en una postura incómoda con el riesgo de que se estropee algo, de que se te caiga y arruinar la salida de fotografía nocturna. Mucho mejor dedicar, ya digo, esos 5 o 10 minutos en casa a tener todo listo y saber ya que tu equipo está en perfecto estado de revista para cuando salgas al campo solamente sea montar, hacer las fotos, disfrutar, recoger y vuelta para casa. Una cosa muy importante, el segundo error de la parte de planificación, sobre todo si vas a irte muy lejos de casa, vas a recorrer muchos kilómetros o es un sitio al que no vas a poder volver en mucho tiempo, es intentar llevar un repuesto no de todo, porque sería imposible, pero sí al menos de las cosas que son más imprescindibles o que es más probable que fallen.
Imagínate, por ejemplo, que recorres 200 kilómetros para hacer una fotografía que has planificado y que solamente ocurre pues ese fin de semana en todo el año y llegas allí y la batería, por ejemplo, por el frío se te acaba muy pronto y no has podido hacer todas las fotografías que querías hacer, o que solamente llevas un disparador inalámbrico y también se acaba la batería, o que, por ejemplo, la linterna con la que sueles trabajar no te funciona porque la bombilla se ha roto. Entonces, para mí es muy importante llevar estos elementos más importantes de repuesto. Por ejemplo, llevo 3 baterías para la cámara, llevo el disparador por cable, tanto intervalómetro como un disparador normal que no necesita pila para poder funcionar, y desde luego llevo siempre 2 o 3 linternas para no tener nunca ningún problema. No me gustaría que estando en el campo alguno de estos elementos fallaran y tuviera que volverme a casa sabiendo que no he hecho esa fotografía que quería por culpa mía, porque no he revisado bien todo el equipo y porque no tenía ningún elemento de repuesto para sustituir al que ha fallado. Error número 3, también muy importante en la parte de planificación, es no revisar la meteorología. Ya os conté en el capítulo 16 del podcast cómo planifico yo la meteorología, las aplicaciones que utilizo, los modelos que miro, y yo creo que es muy importante ir revisando de forma frecuente para no llevarte ninguna sorpresa y desde luego justo antes de salir echar un último vistazo para comprobar que no te vas a encontrar nubosidad, que va a estar despejado, que no va a llover, que no va a haber niebla, o incluso si va a hacer viento, si no va a hacer viento, depende de lo que estés buscando para tu fotografía. Es muy importante revisar todo esto para comprobar que está de acuerdo a lo que tú quieres y que no te vas a encontrar ninguna sorpresa una vez que estés en la localización, y saber así que esa salida va a acabar bien y vas a poder hacer esa foto que querías. Otro error también muy importante es no revisar, no planificar la fase lunar o la posición de la Vía Láctea. Sobre todo yo creo que al principio, cuando empezamos en fotografía nocturna, es muy habitual salir a hacer fotos, pero sin una idea preconcebida de lo que quieres hacer. Es decir, yo este fin de semana tengo libre una noche, salgo a hacer fotos, voy a este sitio porque lo he visto hace poco, pero llego allí y no sé ni lo que quiero hacer, ni las condiciones que necesito de Vía Láctea o de luna, de si tiene que ser luna nueva, luna llena, luna menguante, si quiero que la Vía Láctea esté diagonal, vertical, quiero hacer una panorámica para captar el arco completo y la Vía Láctea está muy alta. Entonces yo creo que ya en el punto en el que estamos tenemos que tener siempre una intención con nuestras fotografías y no solamente salir por hacer fotografía nocturna, sino buscando ya una idea para llevar a cabo. Y el último error, referente ya a la fase de planificación, que además yo siempre intento evitarlo porque no me gusta nada luego ir con prisas, es llegar a la localización con el tiempo suficiente y con luz diurna para poder ver posibles encuadres y además también cualquier posible peligro que nos podamos encontrar. Sí que es verdad que es imposible reducir el riesgo a cero, pero sí que tenemos que intentar minimizarlo lo máximo posible para que en nuestras salidas no haya ningún percance, no tengamos ningún problema, y por eso es muy importante ir con luz diurna para poder ver en una ruina, por ejemplo, cómo está el estado del techo, si hay algún riesgo de que se caiga encima de nosotros, si hay agujeros en el suelo, algún pozo que no hayamos visto, cristales, jeringuillas, hay 1000 cosas que podemos encontrarnos de noche y llevarnos un buen susto. Entonces yo creo que es muy importante ir un poquito antes, una hora antes de que anochezca, para poder visitar la zona y analizar todos los posibles peligros, y no solamente por temas de seguridad, sino también, como decía antes, para ver posibles encuadres que podamos hacer. No quedarse únicamente con la idea que hemos visto por internet, esa idea que tenemos ya preconcebida para nuestra fotografía, sino aprovechar ese momento, ese tiempo que tenemos hasta el anochecer para dar una vuelta a la localización, intentar empaparnos un poquito de la sensación que nos transmite y buscar posibles encuadres. Y con este quinto error de la fase de planificación terminamos ya esta fase. Voy a hacer un repaso rápido. No revisar el equipo en casa sería el primer error. El segundo error sería no llevar material de repuesto, sobre todo para esas cosas más importantes o que es más fácil que fallen. El tercer error sería no revisar la meteorología. El cuarto error sería no planificar la fase lunar o la posición de la Vía Láctea en función de nuestra intención con la fotografía. Y el quinto y último, el que acabamos de ver, sería el no llegar con el tiempo suficiente para analizar posibles problemas que nos podemos encontrar, posibles peligros, y también ver diferentes encuadres que podemos hacer con nuestra fotografía. Bien, pues ya tenemos revisado todo el equipo, ya hemos hecho una buena planificación. Vamos a ver ahora qué errores podemos encontrarnos en la fase de la toma de la propia fotografía. El primero sería utilizar parámetros de exposición incorrectos. Es muy habitual tener ya unos parámetros con los que solemos trabajar más habitualmente, tanto de ISO
como de diafragma y de tiempo de exposición, y ya pues configurar la cámara con esos parámetros. Y cuando luego tienes que hacer alguna corrección, bien porque quieres llevar el histograma más a la derecha o más hacia la izquierda, pues modificar un parámetro que a lo mejor no sería el más adecuado. Ya hemos visto antes, al hablar del equipo, que es muy importante conocer los límites de tu equipo, ver hasta qué ISO puedes subir para obtener un ruido más que aceptable, ver hasta qué diafragma máximo puedes abrir sin que la nitidez corra peligro. Pues una vez que conoces ya esos parámetros, yo creo que es muy importante moverse dentro de esos intervalos de seguridad, de calidad más que aceptable. Y pongo un ejemplo. A lo mejor estamos trabajando para una fotografía de un paisaje sin iluminar. No vamos a aportar iluminación nosotros, no hay tampoco iluminación de luna y estamos trabajando, por ejemplo, con un tiempo de exposición de 20 segundos, un diafragma de 2,8 y un ISO de 6400. Hacemos la fotografía de prueba y vemos que está muy expuesta, que no tiene ese aspecto nocturno que estamos buscando. Pues a lo mejor para intentar llevarte ese histograma a un aspecto más nocturno, pues lo que haces es bajar el tiempo de exposición y pasas de esos 20 segundos a 10 segundos. Eso, desde el punto de vista de calidad, no te va a aportar nada, porque de cara al calentamiento del sensor, a no ser que sea la foto número 20 que haces en esa noche y que sea una noche con mucho calor, no va a hacer que tengas menos ruido, pero sí que a lo mejor te podría convenir bajar algo el ISO o cerrar un poco más el diafragma y con eso sí ganar algo de calidad. Y esto ya digo que está muy relacionado con el apartado que vimos antes, relativo a conocer tu equipo, para saber dónde están los límites de ISO, de diafragma y cómo se comporta la cámara cuando bajas ISO, cuando cierras diafragma o cuando reduces o aumentas el tiempo de exposición. Tienes que saber muy bien por dónde se comporta peor para dejar ese parámetro más fijo y que sea ese valor el último que cambies cuando estás modificando tu fotografía. Segundo error en la fase de la toma, que yo creo que esto nos ha pasado a todos, cuando llegas a casa con tu fotografía, te pones a revelarla, aplicas el perfil de tu objetivo, corriges la perspectiva, nivelas horizonte, haces un pequeño recorte y te das cuenta que tu composición se queda muy apretada, que hay algún elemento que está muy cerca de los bordes de la imagen, o también, por ejemplo, a la hora de hacer un cosido de una panorámica, haces el cosido, no está muy bien nivelado, y entonces hay algunas fotos que quedan más arriba, otras que quedan más abajo, y al hacer el recorte para evitar esas zonas vacías, pues de nuevo te das cuenta de que la composición está muy justita y que echas en falta un poquito de aire por alguna zona. Para esto es muy importante, en el momento de la toma, una vez que has encontrado esa posición más que correcta, darte un poquito de margen y, no sé, abrir un poco más la focal, dar un pasito incluso para atrás para darle un poquito más de aire a los márgenes de la fotografía y tener espacio por si luego tienes que hacer algún recorte, alguna corrección de perspectiva o nivelar incluso el horizonte en el procesado, pues que tengas sitio para poder hacerlo sin comprometer esa composición que habías buscado. El tercer error estaría también relacionado con la composición en fotografía nocturna y es darle mucho protagonismo al cielo. Es muy habitual que lo que nos atraiga de la fotografía nocturna sea la parte del cielo, ¿no? Cuando vemos una foto ya hecha en la cámara, alucinamos con la circumpolar, con la Vía Láctea, con las estrellas que podemos captar subiendo la sensibilidad de nuestra cámara, pero no nos impresiona la parte del suelo, es algo en lo que no nos solemos fijar. Y eso hace que de forma inconsciente tendamos a darle mucha importancia a los elementos que hay en el cielo, olvidándonos de la parte que hay en el suelo. Al final estamos hablando de que esto no es astrofotografía, donde el sujeto sí que es un elemento del cielo, sino que es fotografía nocturna de paisaje. Y el sujeto está en el suelo, tiene que estar en el suelo. Y el cielo no deja de ser un elemento que utilizamos para componer, para tener una diagonal con la Vía Láctea, los círculos de una circumpolar, la vertical de la Vía Láctea, incluso las propias estrellas que nos van a rellenar ese espacio negro que sería el cielo, pero no son el sujeto de nuestra fotografía. Si yo, por ejemplo, hago una fotografía nocturna de un paisaje donde hay un refugio en el primer plano y una Vía Láctea al fondo, mi sujeto va a ser el refugio y no la Vía Láctea, y debo darle la importancia al sujeto que se merece, no solamente en la propia toma, con la composición o con la iluminación, sino también a la hora de procesar para que destaque ese elemento y quede claro que el sujeto no es la Vía Láctea, sino que es mi refugio. Bien, vamos a pasar ya al error número 4 y es no comprobar que en la fotografía, que tanto el sujeto como las estrellas principalmente están enfocadas. Una cosa es no obsesionarse con la nitidez que veíamos antes y otra cosa es hacer una fotografía, la primera fotografía que hacemos enfocada y no aumentar la fotografía al 100% en el campo para ver si efectivamente el sujeto está enfocado y las estrellas están perfectamente nítidas.
Sí que es verdad, y también es una cosa que hay que tener en cuenta, que cuando utilizamos ISOs muy altos, la nitidez que va a tener la fotografía no es tan buena como si utilizáramos ISOs muy bajos. Por el ruido va a molestar bastante y eso puede dar la sensación de que no está perfectamente nítida. En la parte del suelo sí que es habitual que pase esto, sin embargo en la parte del cielo, con una estrella es muy fácil comprobar si está enfocado o no, porque pasa de ser un punto muy pequeñito, con el borde muy definido, a ser un círculo más grande y además con un borde que se va difuminando desde el centro hacia afuera. De tal forma que, sobre todo en el cielo, es muy fácil comprobar si nuestra fotografía está enfocada. El penúltimo punto de la parte de la toma, de la fase de la toma de la fotografía, sería pasar errores por alto. Es muy importante cuando haces la fotografía no verla de forma global y ver que está más o menos bien, decente y pasar ya a la siguiente localización, sino que yo creo que es muy interesante revisar concienzudamente esa fotografía, ampliarla lo que haga falta para ver no solamente también el sujeto, las estrellas, sino también los bordes, comprobar que no hay nada que esté cortado y que nos estropee la composición, que hayamos dejado ese margen que comentaba al principio para luego poder corregir perspectiva o nivelar el horizonte. Tenemos también que ver que la iluminación es correcta, que no hemos dado luz de más, que no hay ninguna zona que esté en sombra y que no nos interese que esté tan oscura. Hay que hacer ese ejercicio de análisis de la fotografía que vamos a hacer después en casa sí o sí y ya va a ser tarde si encontramos cualquier error. Entonces yo creo que es muy importante dedicar 1 minuto, 3 minutos, porque tampoco lleva más tiempo, a analizar en el campo esa fotografía y ver si hay algo que podamos corregir, algo que podamos mejorar para dejar ya terminada al máximo la fotografía en el campo. Y para terminar ya esta parte de la toma de la fotografía, el último error sería no llevarte varios encuadres de una localización. Es muy habitual cuando llegamos a un sitio que tengamos en la cabeza las fotografías que hemos visto de ese sitio, que suelen ser 1 o como mucho 2 encuadres habituales, y hacer esos encuadres y volver para casa. Y luego cuando llegas a casa te das cuenta de que pues a lo mejor la composición se podría haber mejorado, que a lo mejor te hubiera gustado más un encuadre vertical en vez de horizontal o al revés, que hubieras preferido irte un poquito más a la derecha o a la izquierda para hacer un encuadre diferente. Entonces yo creo que es mejor en el campo hacer más encuadres porque aunque no estés seguro de si van a ser el mejor encuadre de esa localización, por lo menos primero te va a dar más opciones, por ejemplo, para ilustrar tu entrada del blog o la fotografía que cuelgues en redes sociales, y también porque incluso te puede dar una sorpresa y así como te puedes dar cuenta de que ese encuadre, el más importante que tú siempre habías visto de ese sitio, no te convence, pues uno que para ti en principio era secundario, pues ahora visto en casa y con más calma, te das cuenta de que a lo mejor tiene más potencial y te gusta más que ese encuadre principal que ya conocías. Ya que estás en ese sitio, puedes aprovechar la mayor parte del esquema de iluminación que ya has hecho, las pruebas de exposición que has hecho ya en la cámara, ya tienes los parámetros incluso configurados, a lo mejor tienes que corregir algo del enfoque, tienes que retocar un poquito la iluminación, pero el trabajo principal, la mayor parte de ese trabajo ya la tienes hecha y hacer un encuadre más o 2 encuadres más es algo que tampoco te va a llevar mucho más tiempo y que ya digo que puede hacer que te dé más material o que incluso te salve la noche porque el encuadre principal no te gusta y descubres que el segundo encuadre que has hecho pues te llama más la atención y te gusta más. Muy bien, pues nada, hasta aquí este episodio en el que hemos visto esos 15 errores que debemos evitar en fotografía nocturna, tanto con lo relativo al equipo, a la planificación y luego también para terminar a la propia toma. Espero que los tengas en cuenta porque como decía antes son errores que corregirlos no nos va a llevar mucho tiempo y que puede salvarnos esa salida, puede salvarnos la fotografía y evitar que volvamos a casa con las manos vacías. Muy bien, pues antes de terminar, muchísimas gracias a Rain Hell por su pedazo de reseña en iTunes. Te agradezco de verdad tus palabras y también a todos los que habéis dejado un comentario o un me gusta en iVoox y habéis dado 5 estrellas en iTunes. Como siempre, si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perder los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. Hasta el próximo episodio.